que nada, esperando que ustedes estén bien de salud, sus familias, en estos tiempos complicados. Y bueno, comencemos con la presentación que tenemos para ustedes. Mi nombre es Alejandro Velázquez, como Daniel me lo ha presentado. Vamos a hablar acerca del portafolio de productos que tiene Lanxess para ustedes. Vamos a dar una pequeña introducción. Primero que nada, nosotros somos Lanxess en México, somos un spin-off de Bayer del 2004. Estamos especializados en químicos, intermediarios, aditivos, especialidades químicas para plásticos y para muchísimos mercados. Aproximadamente somos 14,000 empleados en 33 países, con un total de ventas de aproximadamente 6.18 millones en el 2019. Estamos posicionados en los mercados de medio a grandes a nivel global y consolidados en Europa, con expansiones en Estados Unidos, Asia y América. Nosotros ahorita empezamos ya la distribución con First Quality Chemicals en México y pues bueno, en la parte de poliuretanos, a raíz de la adquisición de Chemtura en el 2016, es por eso que manejamos ya portafolios de poliuretanos específicamente también para coatings y para el mercado case. Y ya hablando un poquito acerca de nosotros, como lo comentábamos desde 2017, nosotros ya contamos con el portafolio muy robusto de parte de uretanos, específicamente con los productos adiprenes, con vibratanes, y pues bueno, somos líderes en tecnología low free, isocianatos, productos con libres de isocianatos. Tenemos más de 60 años de experiencia en esta química del poliuretano. Somos líderes globales en el mercado de cast y elastómeros. Tenemos 6 grandes plantas de productivas a nivel global, 7 lugares para aplicar estos materiales o centros globales de aplicaciones, un Research and Development en Estados Unidos, y tenemos más de 500 productos para ofrecer al mercado de elastómeros, adhesivos, sellantes y coatings, ¿no? Nuestras plantas productivas están en Pearl Harbor, en New Jersey, en Aratu con los laboratorios, en Gastonia también con planta productiva y también en Porto Feliz, en Brasil. Ya entrando de lleno a lo que es la parte de sistemas de poliuretano, nosotros, como Lanxess, el expertise que tenemos es básicamente desde la producción de los prepolímeros con un poliol, con un isocianato, y pues bueno, dependiendo de la aplicación o la necesidad que tenga el cliente, tenemos diferentes curativos, ¿no? Después de este expertise, nosotros tenemos ya la parte productiva y estamos enfocados a los mercados de cast, específicamente para coatings, ¿no? Dependiendo de cómo ustedes lo quieren aplicar, ya sea en spray, en brocha, en diferentes aplicaciones, y bueno, dependiendo de cómo es que lo quieren ocupar, ¿no? Si es un secado al aire, si es un secado con horno y demás. Entonces nosotros manejamos esta tecnología para ustedes. Les voy a presentar un slide que a mí me gusta mucho, que es en donde podríamos nosotros tener participación, dependiendo del thickness, ¿no? Desde ruedas, desde cribas para minería, de oil and gas, ¿no? Cosméticos, hasta sellantes textiles, y bueno, específicamente para el mercado hoy de pinturas y de recubrimientos, ¿no? Nuestra gama de productos es muy grande, desde elastómeros, como ya lo mencioné, adiprenes, vibratanes, que son los mercados más conocidos en su momento Chemtura, ahora de Lanxess, en la parte de coatings con Texin, con Viscopaste, con Viscobonds, con adhesivos igual Trixienes, Viscobond, que son nuestras marcas reconocidas, y también manejamos el poliéster polyols, ¿no? Es básicamente el portafolio que nosotros tenemos para ustedes. Hablando específicamente del mercado case, una de las ventajas que nosotros tenemos es monómeros libres en algunas de nuestras mezclas. La tecnología solvent free o water based, que es algo que viene empujando mucho, sobre todo en los mercados nuevos para recubrimientos. Tenemos materiales de muy alto performance, con una vida media bastante alta, con bastantes costos-beneficios, ¿no? Para ustedes, para sus formulaciones, o en este caso, para lo que estén buscando.
Buenos días. Y Les bueno, pedimos que por favor nos ayuden a mantener sus micrófonos silenciados. Gracias. Perdón, Alejandro, adelante. y bueno, también tenemos diferentes maneras de aplicarlos. Tenemos desde 1K hasta 2K, dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Nosotros tenemos muchísimos laboratorios para hacer desarrollos, todo lo que involucra en nuevos desarrollos, nuevas tecnologías. Tenemos laboratorios tanto en Latina, en Italia, que es la matriz para los PUDs. Tenemos laboratorios en Nanjing, en China, y tenemos recientemente inaugurado nuestro laboratorio en Nagasaki, en Connecticut, Estados Unidos, que podemos hacer muchísimas aplicaciones, nuevos desarrollos para ustedes, y esa es la fuerza que da el soporte global que tiene Lanxess a nivel mundial, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar de lleno a lo que son la parte técnica. Le quiero ceder el micrófono a mi compañera Mayara, ella es especialista en nuevos desarrollos y capacidades técnicas con alta expertise en los mercados de América, sobre todo Brasil y Sudamérica. Y bueno, Mayara, adelante. Gracias, Alejandro. Buenos días a todos, buenas tardes acá en Brasil. Yo soy Mayara y trabajo en Lanxess hace 4 años. Ya trabajé con pigmentos inorgánicos, trabajo con poliuretanos elastómeros y también proveo el soporte técnico para las aplicaciones de coatings. Acá vamos falar sobre 4 tipos de produtos diferentes, 4 linhas de produtos diferentes de Lanxess para as aplicações de tintas e recobrimentos. Então, vamos começar com nossos crosslinkers. Nossos crosslinkers são isocianatos, tintas industriais, em vernices, em aplicações de fibras de vidro e outras. Pero vamos focar em aplicações de tintas e recobrimentos acá hoje. Então, Lanxess tem produtos com uma vasta gama em el portafolio para os isocianatos bloqueados, tanto para as aplicações base solventes, como também para as aplicações base água, que é uma regulamentação que muitos países aplicações base água, ¿sí? Los isocianatos bloqueados são muito fácil de processamento, porque muitas vezes é possível fazer um coating ou uma formulação monocomponente. Então, é muito mais fácil de usá-lo, pero também, se desejas, pode usar uma formulação bicomponente. Não há isocianatos libres en el isocianato bloqueado, ¿sí? Porque está bloqueado, entonces hay un agente de bloqueo en su composición y este producto no va a reaccionar hasta que se llegue en la temperatura de desbloqueo. Entonces, tú puedes poner el isocianato bloqueado en la formulación que no va a reaccionar con los productos que tienen hidroxilas, por ejemplo, hasta que se llegue en la temperatura de desbloqueo. Ahí tenemos un gráfico que podemos ver cuáles son las... Entonces, para las aplicaciones bases solventes, empezamos la temperatura de desbloqueo con 90 grados Celsius, que es bloqueado con dietilmalonato, pero también tenemos productos que tienen la temperatura de desbloqueo en 120, 160, y la mayor es con 180 a 190 graus Celsius, con caprolactoma como agente de bloqueo, ¿sí? Un overview de nuestro portafolio para las aplicaciones de base solvente. Me gustaría de llamar la atención de ustedes que depende mucho de cada aplicación. Entonces, si necesita de un producto con una resistencia química, vamos a indicar un producto. Si necesita un producto que tiene una resistencia a sustratos amarillos, vamos a indicar otro producto, ¿sí? São produtos de isocianatos alifáticos. Então, esses isocianatos alifáticos têm uma resistência ao amarelamento maior
que los aromáticos, pero también tenemos en nuestro portafolio productos de base de isocianato aromático, ¿sí? Otro punto importante es que la mayoría de nuestros productos son con solvente metoxipropanol, pero también usamos metoxipropanol acetato. Quando que debes usar um isocianato bloqueado? O isocianato bloqueado deve ser usado quando deseas melhorar a adesão ao substrato. Então, se tem uma aplicação que precisa melhorar a adesão, é indicado usar o isocianato bloqueado. Pero, uma informação importante é que solamente é possível usar este tipo de produto, deste químico, quando tem uma aplicação com temperatura, ¿sí? A temperatura. Então, se não tem temperatura, tem que usar outro produto, ¿sí? E outro ponto importante é que o isocianato tem em sua formulação uma molécula chamada NCO, creio que já conheces, pero é um nitrogênio, carbono e oxigênio. E este NCO, ele reacciona com a molécula de hidroxila, ¿sí? Que chamamos OH. Então, quando vai usar, pode ser utilizada uma resina ou uma dispersão acrílica hidroxilada ou um poliol, por exemplo, ou então uma dispersão aquosa de poliuretano, que vamos falar pouco mais à frente, que Lanxess tiene este producto en el portafolio, porque la dispersión acuosa de poliuretano tiene la molécula de KOH. Entonces, también es una hidroxila y va a reaccionar con el isocianato. Ahora, hablando un poquito de la línea Trixene, que son los isocianatos bloqueados, también tenemos estos productos para aplicaciones base aqua, ¿sí? También es un portafolio con algunos grades disponibles de aplicación y, como ya dice, este producto va a promover la mejora de la adhesión de la tinta o del recubrimiento ao rasgo, ao impacto e também a resistência química, e também vai aumentar a durabilidade e a resistência a intempéries do sistema. Então, por exemplo, se queres usar um verniz, pero vai ficar exposto à umidade, ao sol, à lluvia, então pode usar em la aplicação um isocianato bloqueado, porque vai melhorar a resistência a intempéries. Como já disse, é muito fácil a aplicação, porque também pode ser um bicomponente, pero não há tanto porquê, porque o produto não vai reaccionar desde que se llegue a temperatura de desbloqueio. E pode ser aplicado com pincéis, não sei exatamente como se chama em espanhol. ¿Sí? Aí temos uma figura de como se comporta o isocianato bloqueado em la mezcla. Então, tem su polímero ou sua resina hidroxilada, tem o isocianato bloqueado, vai misturar em la proporção correcta. Há um cálculo que pode ser, puedo passar para vocês, quem tiver interesse em saber, puedo passar por e-mail depois da apresentação, pero é necessário saber o teor de NCO para o cálculo e também a quantidade de OH em sua formulação, ¿sí? E depois temos também o peso molecular de los produtos, de las moléculas de los dos componentes e põe em la temperatura, o agente de bloqueio empieza a se evaporar e o coating permanece em el substrato. Como já disse, nossos produtos, nossos isocianatos bloqueados podem ser aplicados em la fibra de vidro, pero no es nuestro foco, y lo que se llama la marca Witicobond.
también es mucho utilizado en aplicaciones de tejidos y también en recubrimientos de vidrios, de metales, de madera, de caucho, de plásticos. Entonces, hay una gama mucho grande de usar este tipo de producto, ¿sí? Ahí tenemos un overview de nuestro portafolio de Trixene para las aplicaciones base agua. También son productos y PDI. Y tenemos tipos no iónicos, aniónicos y catiónicos. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es el pH y también si tiene una formulación, por ejemplo, que tiene mucha cantidad de aditivos, es muy complexa, crees que puede tener problemas con los pigmentos y con los otros componentes, a veces es mejor puede también hacer testes con aniónico. Y también un punto importante que nos dice es que las aplicaciones de base agua empiezan la temperatura de desbloqueo en 120 grados Celsius. Entonces, solamente tenemos productos de 120 grados Celsius para cima. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los prepolímeros de uretano para aplicaciones de alta performance y también para impermeabilidad. Tiene un portafolio muy amplio de prepolímeros para muchas aplicaciones, pero tenemos productos para aplicaciones de alta performance. Por ejemplo, para la aviación, marina, transportes, las tintas industriales y otros, ¿sí? Lanxess tiene la tecnología LF, que Alejandro nos dice, que es básicamente cuando se hace cualquier tipo de prepolímero, isocianato y el poliol, ¿sí? El isocianato tiene el grupo NCO y el poliol tiene el grupo OH. Entonces, las dos moléculas van a reaccionar. Lo que ocurre para la tecnología low-freak Lanxess tiene es que después de este proceso hay una destilación en la cual la cantidad de isocianato libre en la formulación es abajo de 0,1%. Entonces, es un producto más de las personas y del medio ambiente, ¿sí? Entonces, Lanxess tiene esta tecnología. Ahí es un ejemplo de cómo se produce un prepolímero de uretano. Entonces, tenemos el reactor, las materias primas que les comenté. Después tiene el prepolímero formado, pero para este prepolímero se curar es necesario un curativo, llamamos en Brasil de curativo. Este curativo que es un NH2 o un poliol. Entonces, muchas veces para las aplicaciones de prepolímeros base isocianato TDI, usamos aminas y para aplicaciones de base MDI usamos polióis. Entonces, después que hace la cura con este curativo del prepolímero, es formado el poliuretano. Lanxess tiene diferentes tipos de viscosidades en un mismo nivel de NCO para los productos, ¿sí? Entonces, nuestro portafolio es muy amplio para este tipo de aplicación y podemos usar los prepolímeros para hacer aplicaciones de alta performance, como por ejemplo para las pás de energía, la aviación. Voy a mostrar más a frente. Puede pasar, Alejandro, por favor. Acá que son prepolímeros de uretano que pueden ser usados, por ejemplo, para las turbinas, ¿sí? Entonces, la indicación acá, por ejemplo, es el adiprene LFHC840, que es una base HDI, o sea, es un producto alifático y puede ser curado, por ejemplo, con un producto que tenemos en nuestro portafolio que se llama Vibracure A89. También tenemos 520
que también puede ser curado con el Vibracure A89 para las aplicaciones de energía, aeroespacial. Y también tenemos el Trixene, que es un producto experimental para coatings de alta performance. Ahora vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones de impermeabilización. Entonces, Lanxess tiene también una marca que se llama Trixene para impermeabilización. Entonces, tenemos el Trixene para los isocianatos bloqueados, que empecé comentando sobre esto. Y ahora vamos a hablar sobre los Trixenes, que son prepolímeros de uretanos para las aplicaciones de impermeabilización. Entonces, podemos hacer tanto aplicaciones monocomponentes o bicomponentes. En nuestro portafolio es muy amplio con isocianatos aromáticos y alifáticos, entonces es muy variable. Les mencioné que no tiene isocianato libre, entonces es un producto menos tóxico. Tenemos también un prepolímero terminado en acrílico que puede ser aplicado en puentes, por ejemplo, y nuestros productos tienen bajas viscosidades y bajo odor. Gracias. Para tintas protectivas y para la impermeabilización, me gustaría destacar acá algunos productos que estamos en desarrollo con clientes en Brasil, por ejemplo, que es el Trixene SC7702. Es un producto, un prepolímero convencional, o sea, no es una tecnología LF, pero es muy bueno también. Tiene una química de base TDI, o sea, es un producto aromático. También me 725, que es un producto muy similar al 7702, pero es una tecnología low free, ¿sí? Entonces, cuando va a hacer una formulación de impermeabilización, va a ser necesario el curativo. Entonces, hay un tipo de químico que se llama, por ejemplo, uretano bisoxazolidina. Nosotros no tenemos este producto más en nuestro portafolio. Prepolímeros para aplicaciones monocomponentes, por ejemplo, ¿sí? Y además es necesario usar otros componentes como solventes, si necesario, plastificantes, crosslinkers, puede ser adicionado también antiburbujas. Entonces, depende mucho de la aplicación, va a tener una formulación muy completa. Tenemos también acá en esta tabla para aplicaciones de coatings de alta performance y también para top coats. Por ejemplo, el Trixene SC7930, 7931 son productos que pueden ser usados para las aplicaciones de top coat, para sustratos que necesitan de una protección y una impermeabilización. Flexibilizantes para las resinas epoxi. Entonces, las tintas epoxi son muy convencionales en nuestro día a día. Hay muchos productores de este tipo de tinta. ¿Y cuál es el problema de la tinta epoxi? Muchas veces esta tinta tiene una alta dureza y eso hace con que haga algunas grietas o trincas en el piso, por ejemplo. Si pinta el piso con la tinta de epoxi, puede tener varios problemas con la resistencia al impacto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Lanxess tiene una línea que también se llama Trixene, pero son flexibilizantes para las resinas epoxi, ¿sí? Este producto debe ser adicionado en la resina epoxi y nosotros indicamos para los inicios de testes una epoxi para 90 partes de la resina.
¿Por qué? Porque cuanto más flexibilizante adicionar en la resina epóxi, más baja va a ficar la dureza de la aplicación, ¿sí? Entonces, es recomendado empezar los testes con esta blenda, esta cantidad, y después va aumentando la cantidad de flexibilizante para saber en cuál dureza. Los principales beneficios de los flexibilizantes de Lanxess es que la flexibilidad, como ya dice, evita las formaciones de grietas y de trincas en la aplicación. También aumenta la durabilidad, entonces muchas veces estas tintas no tienen tanta durabilidad en la aplicación, por ejemplo, en el piso, y después cuando hace con el flexibilizante la durabilidad es mucho mejor. Y también ajusta la resiliencia de la aplicación. Un diferencial de Lanxess es que nuestros productos, tenemos productos que son de base de nonilfenol, que es un producto químico que muchas veces las empresas no gustan mucho de usar o hay algunas regulamentaciones que prohíben, pero también Lanxess desarrolló productos de base vegetal. Voy a hablar un poco más a frente. Aquí tenemos gráficos, como les dicen, cuanto más flexibilizante epóxi adicionar en su resina epóxi, menor será la dureza. Entonces, mira que inicia la dureza en, por ejemplo, 84 short D, y después esta dureza va calindo, y conseguimos llegar hasta la dureza short A con el flexibilizante epóxi. Aumentando conforme va poniendo más flexibilizante epóxi. También hay un cálculo, ¿no?, de la cantidad, porque tú haces la aplicación de la blenda de resina epóxi y del flexibilizante epóxi, y después es necesario adicionar una mina para hacer la cura del sistema. Entonces, hay un cálculo también, pues puedo compartir con quien tiene interés después de la presentación, en la cual tenemos la cantidad de NCO del trixene usado y también el peso equivalente de la amina usada, y podemos llegar en la cantidad de amina que debo adicionar en mi mezcla. Aquí es un overview de nuestro portafolio de los flexibilizantes de epóxi. Me gustaría de salientar el Trixene BI 7774. Es un producto muy usado para este tipo de aplicación. Y mira que el agente de bloqueo es el cardanol. Cardanol es un lipídio fenólico que es oriundo de la castaña de caju. Entonces, es un producto de origen vegetal, no contiene nonilfenol en su formulación. Entonces, por eso las empresas están solicitando este producto para testes. Pero no menos importante, creo que es lo más importante para nosotros, las dispersiones acuosas de poliuretano. Entonces, lo que eres las dispersiones acuosas de poliuretano. Básicamente es un poliuretano disperso en agua y que este producto hace la formación de una película por encima del sustrato. ¿Sí? Ni todas las dispersiones acuosas de poliuretano hacen, ¿sí?, por el sustrato. Pero si no hacen, tú puedes adicionar un coalescente, que es, por ejemplo, un solvente en la aplicación. Esta va a ayudar a la formación de la película, ¿sí? Nuestros productos no contienen crosslinkers. Lo que quiero decir con eso es que si quiere mejorar la performance y la resistencia de la aplicación, linker en su formulación.
Entonces, los Whitco Bonds, que es nuestra marca de las dispersiones acuosas de poliuretano, forman recubrimientos con una buena resistencia a abrasión, una buena flexibilidad y también, si forem de isocianatos alifáticos, tienen una excelente resistencia a la radiación UV. Pero la resistencia química, la resistencia a solventes puede no ser tan adecuada muchas veces de la reticulación. Entonces, para aumentar la resistencia, puede usar un Trixene Aqua, por ejemplo, que hablamos en el inicio de la presentación, ¿sí? Entonces, no es una gran cantidad, pero de 5 a 10%, también hay un cálculo que podemos presentar para ustedes de cuánto de Trixene puede ser adicionado en el Whitco Bond para mejorar las propiedades. Pero el Whitco Bond sozinho, voy a dar algunos ejemplos. En Brasil, por ejemplo, los Whitco Bonds son mucho utilizados para tintas de serigrafía. Entonces, las tintas que van en las t-shirts, en los sneakers, en las pelotas de fútbol, por ejemplo, que Nike, Adidas y otras grandes compañías hacen. Ellos usan mucho las dispersiones acuosas de poliuretano. Y Lanxess tiene acuosas de poliuretano tienen un grande range de teor de sólidos. Entonces, empieza en 30% hasta 60%. Para estas aplicaciones de serigrafía, de tintas de serigrafía, lo ideal es que el producto tenga una cantidad de sólidos de 60%, ¿sí? Tenemos productos que hacen una característica de efeito fosco o mate, y tenemos también productos de alto brillo, por ejemplo, ¿sí? Nuestras dispersiones también tienen una buena compatibilidad con las resinas acrílicas y con los binders en general. Acá tenemos un overview de 4 segmentos que... Entonces tenemos los sustratos macíos para los coatings, por ejemplo, los primers, los basic coats y los top coats. Me gustaría desalientar el producto, por ejemplo, para una excelente adhesión en sustratos macíos. El Whitco Bond 781 es un producto que tiene una excelente adhesión en vasta gama de sustratos. Me gustaría también desalientar el producto que tiene un efecto mate o fosco, que es el Whitco Bond. Tenemos productos también que tienen una excelente resistencia a hidrólisis. Y también para los sustratos más rígidos, más duros. Entonces, tenemos también productos para este tipo de aplicación. Me gustaría salientar el Whitco Bond 240, que es un producto de alto brillo. Entonces, cuanto menor la partícula de la dispersión, mayor va a ser el brillo de la aplicación. Pero no es nuestro foco, y también para adhesivos. Aquí hablando un poquito de las aplicaciones Base Coat. Alejandro, ¿puede volver, por favor? Más uno. Gracias. Sí, ahí, gracias. Entonces, acá tenemos los productos para los sustratos macíos. O que son considerados sustratos macíos? Por ejemplo, las cuerdas marítimas que son usadas para las aplicaciones de offshore necesitan de una buena resistencia a abrasión, a erosión. Entonces, el poliuretano es muy recomendado. El cuero, en Brasil tenemos muchas aplicaciones de cuero. Los papeles especiales, también los plásticos y el caucho. Como les dije, es posible
versión aquosa de poliuretano para las tintas de serigrafía, tintas industriales y otras tintas también, ¿sí? Me gustaría acá de les indicar, ¿puede volver, por favor? Gracias. Me gustaría acá de indicar para ustedes el Witcobond 37413, que es un producto muy esencial para las aplicaciones soft touch, serigrafía, pero también puede ser usada en los coatings para los tejidos, por ejemplo. Entonces es una resina multifuncional. Puede pasar, por favor. Ahora hablando sobre los productos de sustratos más duros y rígidos, hay los metales, los plásticos más rígidos y concreto también, ¿sí? Me gustaría de también focar acá en el Witcobond 38603, es un producto más duro de nuestro portafolio. También hay una gama mucho grande de aplicaciones, por ejemplo, para el concreto, para la madera. El Witcobond 240 también es indicado para vernices, por ejemplo. Y un producto que puede ser usado con blends de acrílicos. Acá es sobre los adhesivos, no sé si se llama adhesivos también en español, pero creo que sí. Entonces, hay muchos tipos de sustratos también que podemos utilizar los adhesivos, por ejemplo, el PVC, los poliésteres, el nylon y otros. Y también la balística. No sé si en México o en otros países hay este tipo de aplicación. En Brasil no es muy rica esta aplicación, pero en Estados Unidos ellos tienen mucho tipo de aplicación de balísticas. Entonces, los adhesivos, me gustaría desalientar acá los productos, por ejemplo, 281F, es un producto muy bueno para la adhesión. Es posible ter adhesivos. Tenemos productos de adhesivos para la laminación, por ejemplo, y también para otros tipos de sustratos. Acá es nuestro portafolio de las dispersiones acuosas de poliuretano. Como les dice, tenemos muchas variaciones. Depende mucho de la aplicación. Por ejemplo, si quieres el Witcobond 38651D, porque tiene una buena resistencia a hidrólisis, es de carácter poliéster. Mira que tenemos productos de la línea poliéster como también poliéter y la mayoría son isocianatos alifáticos, pero como les dice, puede ser mucho mejor para las aplicaciones de coatings, los alifáticos, porque tiene una mejor resistencia. También no ocurre tanto el amarelamiento de la aplicación, porque muchas veces se usa un aromático, este tipo de cosa pode acontecer, ¿sí? También me gustaría no hay todos los tipos de productos que tenemos en esta lista, tenemos más productos, pero para las tintas de serigrafía, como les dice, tenemos un producto en Brasil que es mucho utilizado, que es el... Una cosa es que este producto contiene el surfactante en su formulación, entonces hay algunos clientes, por ejemplo, de Nike y de Adidas, que no gusta tanto debido a químicos y la regulamentación. Entonces, Lanxess creó un producto, desarrolló un producto similar a este, pero sin
el surfactante, que es el Witcobond 37413, que también me gustaría de hablar sobre el Witcobond 295, que es un producto muy parecido, muy similar con estos dos, pero tiene una cantidad de sólido un poco más abajo. Y también es indicado para las aplicaciones de formulaciones de tintas y todo más. Acá son las aplicaciones de poliuretano, como ya les dije, las tintas, el cuero y los tejidos, superficies mates o foscas, superficies de toque macio, bien flexibles, las tintas protectivas, las tintas para maderas, los vernices para la construcción y también para fibra de vidrio, que es muy grande el mercado globalmente. El líder en la tecnología y en la innovación también. Nuestros productos, como les dije, son focados en el medio ambiente, porque tenemos muchas opciones. Si no quieres usar surfactante, si no quieres usar el nonilfenol, si no quieres usar una base solvente, entonces tenemos opciones para las aplicaciones base agua, para las aplicaciones que son de origen vegetal, para las aplicaciones sin surfactante y aplicación en su portafolio, tenemos las materias primas para ofrecer, ¿sí? Y también una cosa que no he comentado es que Lanxess puede trabajar con proyectos. Por ejemplo, si al cliente quiere un producto que no tenemos en nuestro portafolio, pero le habemos la química, entonces probablemente es posible desarrollar este producto para el cliente. Y esto ocurre mucho, no solamente en Brasil, pero es esto nuestra presentación técnica, entonces gracias. Muchísimas gracias, Mayara, por esta gran explicación técnica acerca de nuestro portafolio. Y bueno, creo que por esa parte sería todo en cuanto a los slides. Tengo entendido que Daniel está recopilando el tema de las preguntas. Daniel. Sí, sí, es correcto, Alejandro. Gracias, Mayara, por tu presentación. Y pues bueno, pasamos al tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen por ahí preguntas, es el momento de escribirlas por medio del chat. Mientras le voy a dar lectura a las preguntas que ya se fueron formulando. Pregunta Iván Nieto, que si por favor pueden proporcionarle la fórmula para calcular la cantidad de isocianato. Sí, yo puedo enviar la fórmula, creo que es mejor porque para hacer el cálculo es necesario, hablando sobre los isocianatos bloqueados, ¿sí? Para hacer el cálculo precisamos del peso molecular del grupo NCO, que es 42, el peso molecular del grupo OH, que es 17, y también la cantidad de OH presente en la resina hidroxilada o en poliol o en la dispersión acuosa de poliuretano, y también el valor de NCO del isocianato bloqueado en este tipo de cálculo, ¿sí? Entonces puedo compartir este tipo de cálculo y también los otros que necesitares. Gracias, Mayara. Otra pregunta que está siendo muy constante es si pudieran compartir la presentación vía correo electrónico. Alejandro, creo que puede ser compartida vía PDF. Sí, claro. Nosotros podemos compartir la información. De hecho, ya nuestros compañeros de First Quality la tienen disponible. Y claro que sí, podemos compartir la presentación para ustedes. Ok, gracias. Entonces, la siguiente pregunta
¿qué resina recomiendan para formular un waterproofing membrane and anti-crack que va debajo del adhesivo para los Z? Loseta es roofing, ¿sí? Loseta. Ah, Brasil. Sí, Entonces, sí, lo producto que... Gracias. El producto que nosotros estamos usando en desarrollos en Brasil para este tipo de aplicación puede ser el Trixene SC7725, es un producto de tecnología low free, pero también puede hacer testes con el Trixene SC7702. Entonces, este tipo de producto puede ser usado. Son productos muy similares para las aplicaciones de impermeabilización, de waterproofing. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál sería el crosslinker recomendado para las dispersiones? Si pudieran repetir el crosslinker para las dispersiones, por favor. El crosslinker recomendado para las dispersiones acuosas de poliuretano puede ser isocianato bloqueado, pero solamente puede utilizar este producto en su formulación si tiver la temperatura también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 120 grados Celsius puede ser usado porque es donde empieza nuestro range de portafolio, en 120 grados Celsius para el Trixene Aqua BI, con nuestro Witcobond, que es nuestra dispersión en acuosa de poliuretano. Gracias. Igual como comentario, si ahorita se está proyectando los datos de contacto, por si tienen alguna petición especial, pueden escribirlo a estos correos. Ok, siguiente pregunta. Javier Triana, ¿podemos contactarlos posteriormente para un sistema de dispersión acuosa Witbound para concreto? Sí, Sí, claro tenemos que producto sí. para esta aplicación. Exactamente, si gustan contactarnos no hay ningún problema. Con Urisa y con Andrea también de First Quality Chemicals trabajamos en conjunto para realizar desarrollo paso a paso y con gusto podemos recomendar el producto que ustedes están buscando en conjunto con First Quality. Perfecto. Pregunta Esteban. Nosotros estamos usando un trímero 100% sólidos de HDI, pero lo forzamos con un cosolvente. No sé si fue un comentario o cuál sea tu pregunta, Esteban. Si nos puedes volver a escribir la pregunta. Mayara, adelante. No, yo creo que fue un comentario, pero él hizo una pregunta que él preguntó cuál crosslink es recomendado con las dispersiones. Le dice que el recomendado es el Trixene Aqua BI, pero tiene que tener la temperatura, ¿sí? Ok. Siguiente pregunta. Lidia. ¿Cuál es el Trixene con terminación acrílico? Tenemos un producto en nuestro portafolio que tiene la terminación y eres para aplicaciones de puentes, de tintas para puentes. Yo puedo enviar la hoja técnica ao Alejandro de este producto después. Yo tengo que ver si tengo acá y puedo enviar para ti la hoja técnica con el nombre y las características del producto, Lidia. Perfecto. Pregunta Ivonne Hernández. ¿Me pueden recomendar una resina base agua de poliuretano para aplicar sobre metal por método de aspersión curado en horno bloqueado que tenga resistencia química, resistencia a solventes y supongo que es resistencia a solventes y al amarillamiento?
Sí, entonces, Ivonne, si necesitas de una resina con un alto teor de brillo, le recomendaría el Witcobond 200. Es tan necesario, le recomendaría el Witcobond 38603. Los dos tienen una buena resistencia química y a solventes y también al amarelamiento. Entonces, le gustaría de preguntar también si prefiere una aplicación con brillo, porque, por ejemplo, el Witcobond 38603 es mucho más duro do que el Witcobond 240. Entonces, la dureza también tenemos que saber en esta aplicación para verificar cuál producto va a tener una performance mejor. Gracias, Mayara. Ivonne, me parece, pregunta también, ¿me pueden recomendar resina para aplicación sobre lámina? Aplicación con rodillo que sea base agua, curado al horno y curado UV. Sí, lo que pasa es que nuestras dispersiones acuosas de poliuretano no tienen el aditivo UV en su formulación. Entonces, es necesario adicionar un aditivo anti-UV, ¿sí? Si quieres una aplicación con esta resistencia a UV. Pero, como le dice, los Witcobonds, que son base alifáticos, tienen una buena resistencia a UV, ¿sí? Entonces, si quieres un producto que tenga una resistencia mayor, es necesario adicionar un aditivo en la formulación. Un punto importante que no sé si dice en la presentación es que los Witcobonds es raramente usado solamente helio en la aplicación. Muchas veces es necesario adicionar los humectantes, los antiburbujas, a veces espesantes, entonces, y a veces también los crosslinkers. Entonces, no es siempre que usas solamente el Witcobond, es raramente. Gracias, Mayara. Por cuestiones de tiempo vamos a leer 3 preguntas más y a las que queden pendientes les vamos a dar seguimiento vía correo electrónico. Sin problemas. Pregunta Javier Triana, ¿cuál Trixene recomiendan para mejorar la flexibilidad en junteador epóxido 100% sólidos? Sí, yo recomendaría testar el Trixene BI 7774, que es un producto que los productores del área de epoxi están nos solicitando. Gracias. Siguiente pregunta, Lidia. ¿Hay algún problema con el Trixene bloqueado por temperaturas si mi sistema usa temperaturas mayores a 120 grados centígrados? ¿Y qué tiempo de exposición se requiere a 120 grados centígrados? No hay ningún problema. Tenemos también productos que tienen una temperatura de desbloqueo mayor que 120, ¿sí? Entonces, por ejemplo, principalmente para las bases solventes, tenemos productos con la temperatura de 160, 180 grados Celsius. Entonces, no es necesario solamente usar la de 120, pero si usa una de 120, o lo que va a ocurrir es que el producto va a desbloquear y empezar la reacción y a catalizar, a crosslinkar la resina, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que lo desbloqueo va a ser en 120 grados. Si no tiver problema en su aplicación, no hay problema. Pero si su aplicación precisa ter un desbloqueo y una reacción más alta en temperatura, le recomiendo que use un producto con una temperatura de desbloqueo más alta. En relación al tiempo de exposición, es que no hay un tiempo definido, porque cuando el producto atinge la temperatura de desbloqueo y permanece, porque, por ejemplo, muchas veces la temperatura no es tan constante y demora para el sustrato llegar en 120 grados, por ejemplo. Entonces, así que el sustrato llega en 120 grados, empieza la reacción con las hidroxilas en el sistema.
Gracias. Última pregunta. Pregunta Joshua Mauricio. ¿En recubrimientos para madera se puede alcanzar el performance de sistemas base solvente con sistemas base agua? No, Esperamos que para cerrar este año podamos ya. Adelante, Mayara. mezcla de sistemas base de agua con solvente. Pero, por ejemplo, si utilizas un sistema base de agua, quieres una dispersión acuosa de poliuretano, y la temperatura de poliuretano es abajo de 15 grados Celsius, entonces puede adicionar un agente coalescente en esta dispersión acuosa de poliuretano, por ejemplo, un metoxipropanol, que este va a ayudar a la formación de la película en su sustrato, ¿sí? Entonces, en este caso, el solvente va a se evaporar después de algún tiempo y solamente va a ficar el poliuretano en el sustrato.